Batallando contra la ansiedad es el tema que veremos en esta noche en nuestra escuela teológica o escuela bíblica. Y lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes en esta noche es que cuando nosotros nacemos de nuevo por la obra del Espíritu Santo, el creyente es introducido inmediatamente en una guerra. La vida cristiana es una guerra. Cuando nosotros entramos a la carta a los Efesios, por ejemplo, y nosotros encontramos los primeros 3 capítulos de Efesios, donde encontramos una maravillosa teología acerca de la iglesia y el plan de Dios a través de la iglesia, inmediatamente Pablo nos introduce en el capítulo 4, 5 y 6 verdades prácticas acerca de la vida cristiana. Cómo debemos vivir nosotros en el contexto personal, en el contexto eclesial, en el contexto familiar, como lo establece Efesios 5 y Efesios capítulo 6, con la labor de los esposos, esposas y padres. Y al mismo tiempo Pablo nos establece cómo debe ser la vida del creyente en el contexto laboral. Y así van cerrando los 3 últimos capítulos de la carta a los Efesios. Y luego al finalizar nos encontramos drásticamente con unos detalles acerca de lo que se conoce como la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto de la armadura de Dios con lo que Pablo me ha venido diciendo acerca de mi vida eclesial, familiar y laboral? Pues lo que Pablo está diciendo es que la vida en sí es una guerra. Y es por eso que cierra de esa manera la carta a los Efesios, luego de hablarnos cómo el cristiano debe vivir en cada contexto de la vida. Y él nos da las armas para lidiar esta guerra. ¿Por qué? Porque al momento en que nacemos de nuevo, somos introducidos en una guerra. De hecho, esa guerra, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, se le llama la guerra de la fe o la batalla de la fe. De esa manera es como se describe la vida del cristiano. Es una vida de fe, pero al mismo tiempo una batalla de fe. Y es por eso que aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, yo no tengo ese texto en pantalla, pero fue un texto que yo prediqué hace unos 2-3 domingos, donde el escritor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es como si el escritor de Hebreos nos dijera que esa batalla es contra la incredulidad. Por eso es que se le llama al mismo tiempo la batalla de la fe, porque la única manera de vencer a nuestro enemigo mayor, que es la incredulidad, es a través de la fe. Y el escritor de Hebreos dice: cuídense, manténganse vigilantes, no confíen en ustedes mismos, para que no haya en el corazón de ustedes un corazón malo de incredulidad. Y nos dice que la manera de combatir esa incredulidad, dice el verso 13 de Hebreos 3, es con el compañerismo cristiano. Y dice: no vaya a ser que termine siendo vencido por este enemigo en esta guerra de la fe. Y la manera, lo que pretende lograr ese enemigo contigo, es lo que dice el final de Hebreos 3:12, que te apartes, que te alejes del Dios vivo. O sea que el escritor nos está diciendo que la guerra a la que tú y yo nos tenemos que enfrentar diariamente es una guerra que debemos tomar seriamente. En otras palabras, la batalla más básica de nuestra vida es la batalla por creer en el Dios viviente. Es la batalla de permanecer creyendo, de mantenernos creyendo en el Dios viviente, en sus promesas, y que Él es el verdadero objeto de satisfacción. Esa es nuestra lucha, el mantenernos creyendo en esa verdad y no permitir que nuestro corazón se convierta en un corazón malvado de incredulidad. La incredulidad, hermanos, es la raíz y la esencia de todos los males. Como bien lo dice John Piper en un libro que estoy usando para esta clase muy bueno llamado Batallando contra la incredulidad.
Y es esa la realidad a la luz de la Biblia, como veremos hoy. La raíz de todo mal y la esencia del mal es la incredulidad, es dudar en las promesas del Dios viviente, es dudar que el Dios viviente es el único objeto de satisfacción y creer que otras cosas son el objeto de satisfacción. Nuestra lucha es esa. Hermanos, todo nuestro pecado surge de la incredulidad en el Dios viviente y la credulidad en las promesas falsas del pecado. Esa es nuestra lucha constantemente. Leamos un pasaje de manera introductoria en nuestra clase de hoy. Es un pasaje muy clave acerca de este tema y que es inevitable no ir a este pasaje para hablar sobre este tema. Está en Mateo 6, versículo 25 al 34, en el contexto del Sermón del Monte. Yo no voy a hacer una exégesis a cada punto de este pasaje, sino tomaré la idea central para argumentar mi punto de esta noche. Dice Cristo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Número 1. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, por mucho que se deje arrasar por la ansiedad, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Hermano, qué claro es este pasaje. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31, no os afanéis de nuevo, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos o los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No necesitas ser un experto en griego para entender la claridad de esto. Si hay algo que tenía Cristo era la claridad en sus palabras, y ese texto es sumamente claro y confrontante a la vez. Detente por un momento y piensa, ¿cuántas acciones pecaminosas provienen de la ansiedad? ¿Cuántas? Por ejemplo, la ansiedad por las finanzas, que parece ser uno de los mayores problemas que el cristiano tiende a enfrentar. ¿Qué acciones pecaminosas puede traer la ansiedad por las finanzas? Bueno, por ejemplo, la codicia, el acaparamiento, el robo. La ansiedad sobre eso puede producir, dar a luz acciones pecaminosas. Por ejemplo, la ansiedad por tener éxito, algo que perciben muchas personas hoy. Hoy todo el mundo es influencer. ¿Qué se busca detrás de todas estas cosas en realidad? La ansiedad por tener éxito, en alguna manera, puede producir irritabilidad, acciones abruptas, tosquedad, vanagloria, muchas cosas más pecaminosas pueden generar la ansiedad por estas cosas. Por ejemplo, la ansiedad por las relaciones puede hacer que te comportes de manera indiferente con otras personas. La ansiedad sobre alguien con quien te tienes que enfrentar o a quien le tienes que responder puede hacer que tú cubras la verdad y que mientas sobre algunas cosas. Mira cómo la ansiedad sobre ciertos aspectos puede parir acciones pecaminosas. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú y yo pudiéramos vencer la ansiedad, pudiéramos superar muchos de los pecados que practicamos constantemente. Pero ¿cuál es la raíz de la ansiedad? ¿Cuál es? Porque ese es el tema que anunciamos el domingo que veríamos hoy. ¿Y cómo podemos erradicarla de raíz, la ansiedad en nuestros corazones?
Bueno, podemos responder a eso a través del texto de Mateo 6 que nosotros vimos. 4 veces en ese texto, de manera enfática, Jesús nos dice que no debemos estar ansiosos. En el versículo 25, por ejemplo, que está aquí en nuestro texto, Él dice, por esto te digo que no te preocupes por tu vida, dice otra versión. En el versículo 27, por ejemplo, dice, ¿y cuál de ustedes, al estar ansioso, dice otra versión, puede agregar un codo a su esperanza de vida? El versículo 31, por ejemplo, dice lo siguiente, por lo tanto, no te preocupes. El verso 34 dice, por lo tanto, no te preocupes por el mañana. Hermanos, el versículo que hace explícita la raíz de la ansiedad está en el versículo 30. Dice, pero si Dios viste así la hierba del campo, dice el verso 30, si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está viva y mañana es arrojada al horno, ¿no te vestirá mucho más, hombres de poca fe? Este versículo, de manera explícita, nos dice la raíz de la ansiedad. En otras palabras, Jesús dice que la raíz de la ansiedad es la falta de fe a nuestro Padre Celestial. Él dice, he aquí el problema de ustedes. Y a medida que la incredulidad empieza a tomar ventaja en nuestros corazones, uno de los resultados que produce cuando la incredulidad empieza a tomar control de tu corazón, el resultado es ansiedad. La ansiedad es una de las malas condiciones del corazón. Y la ansiedad encuentra su raíz en la incredulidad. Por eso la Biblia nos habla de la vida cristiana como la batalla de la fe. Jesús dice aquí que mucha ansiedad proviene de poca fe. ¿Escucharon eso? Mucha ansiedad proviene de poca fe. O como bien lo decía alguien, cuando la ansiedad ataca, eso no significa que somos infieles. Significa que nuestra fe está siendo atacada. Vivimos en un mundo caído donde tendremos que enfrentarnos con esto, y es por esa razón que en la Escritura encontramos tantas herramientas sobre eso. Y tú quizás piensas que el hecho de que en momentos de tu vida has experimentado la ansiedad, quizás pensarás, ¿será que he apostatado de la fe o que me iré al infierno por el hecho de que he pecado de esta manera? Pues no. Cada vez que la ansiedad toca nuestra puerta, nuestra fe es atacada. Lo voy a ejemplificar. Supongamos que estás en una carrera de carros y tu enemigo, tu contrincante, quiere que tú pierdas esa carrera. Y él inmediatamente lo que hace es colear su vehículo, lanzar fango a tu vehículo, de manera que te obstruye la visibilidad para que de esta manera te estrelles y pierdas la carrera. El hecho de que tú en este carro que ha sido empañado por barro, pierdas de vista temporalmente la pista, no quiere decir que ya por eso tú has perdido la carrera, ¿verdad que no? Para nada. Eso no significa que por eso vas a abandonar la carrera. Incluso no significa que estés en la carrera equivocada tampoco. De lo contrario, si estuvieras en la carrera equivocada, tu enemigo no hubiese hecho eso contigo. Porque estabas en el lugar correcto, fue que lo hizo. Lo que significa es que, ¿qué harían ustedes si en medio de esta competencia su enemigo les echa fango en el parabrisas? Sencillo. Encendemos el limpia parabrisas. La cosa más simple. Una reacción correcta ante algo tan claro. Bueno, cuando la ansiedad golpea y empieza a nublar nuestra visión de la gloria y de la grandeza de Dios, acerca del futuro que Dios planea sobre nosotros, esto no significa que somos infieles y que no llegaremos al cielo o que estemos en la carrera equivocada. Por algo nuestro enemigo lo hizo. Significa que nuestra fe está siendo atacada, como más claro lo dice Pedro, nuestra fe está siendo probada como el oro lo es. A primera vista, hermanos,
nuestras promesas, nuestra creencia, las promesas de Dios, se pueden nublar por un momento. Pero si mantenemos el rumbo y reaccionamos, emprenderemos una lucha contra eso. Como lo haría cualquiera en medio de esa pista, me ensuciaste, me limpio parabrisas y no voy a decir, bueno, me bajo, ya la carrera terminó hasta aquí, no puedo continuar. Obvio que no, ¿verdad? Ustedes si están viendo por televisión esa carrera dirían, pero qué tonto, lo único que tiene es encender el limpio parabrisas. Es lo mismo cuando llega la ansiedad. Nuestro Dios, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo en adelante, nos dice que todos los recursos para vivir la vida y la piedad se nos fueron dados. Y según Filipenses dice que Dios ya ha puesto en sus hijos tanto el querer como el hacer. Tenemos los recursos divinos para pelear esta batalla de la fe. Así que tenemos que encender el limpiaparabrisas, aferrarnos a las promesas de Dios y continuar. Y yo quiero detallar un poco más ese punto, porque las verdades sobre esto son claras, mas no simplistas. Veamos el testimonio de la Escritura acerca de esta realidad. Por ejemplo, en el Salmo 56:3 es un salmo que conocemos y que no amerita tanta explicación. No tienes que ser un especialista en hebreo para entenderlo. Dice, cuando tengo miedo, confío en ti, dice esta versión. Ten en cuenta que no dice, nunca lucho con el miedo. Eso no dice el texto. Cuando tengo miedo, en ti confío. Enciende el limpiaparabrisas. Cuando el miedo golpea, la batalla no termina en el cristiano. Cuando el miedo lo golpea, la batalla comienza en el cristiano. ¿Entendieron eso? Entonces, la Biblia, de tapa a tapa, no asume que los verdaderos creyentes no tendrán ansiedad. Eso no es lo que asume la Biblia. En cambio, la Biblia nos dice cómo pelear cuando somos atacados. Eso hace la santa palabra de Dios, incluso nuestro amado Jesucristo. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, el escritor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro no está diciendo que no sentimos ansiedad, ¿verdad que no? Dice que cuando la tengas, enciendas tu limpiaparabrisas, eches esa ansiedad sobre Dios. Por una gran razón, porque tú eres su hijo y por lo tanto Él tiene cuidado de ti. Así que dice que cuando el lodo salpica tu parabrisas y pierdes la vista temporal del camino y tu visión sobre la gloria y la grandeza de Dios es nublada y comienzas a desviarte hacia la ansiedad, enciende el limpiaparabrisas y arroja chorros fuertes para que salga de allí todo ese barro. Ese es el testimonio de la Biblia. La Biblia no asume que los creyentes no nos enfrentaremos con eso. Dios en su bondad nos da las herramientas para pelear en ello. Todo lo que corresponde a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder. Hay algo más que yo quiero decir a quienes luchan diariamente con la ansiedad. Esto no es algo que Cristo justifica en Mateo 6. Es algo que reprende en Mateo 6. Y nos da las herramientas en Mateo 6. Así que mi respuesta a la persona que tiene que lidiar con los sentimientos de ansiedad todos los días, es decir, eso es más o menos normal. La ansiedad es normal en un mundo caído. El miedo es normal en un mundo caído. La fe es lo anormal, porque no proviene de nosotros. Se nos ha concedido por la gracia de Dios. Cuando tú estás lidiando con la ansiedad, yo quiero que sepas que al mismo tiempo estás lidiando con la incredulidad, porque es la raíz. Recuerda que la raíz de todo pecado es la incredulidad. Es dudar en la grandeza, en el poder, en la gloria y en la satisfacción de Dios, y creer que las cosas de carácter temporal de este mundo, lleve el nombre que sea, me pueden dar la satisfacción que solo Cristo me puede dar.
Así que mi lucha constante es mantenerme creyendo, usando los recursos divinos, mantenerme creyendo de que Dios omnipotente, todopoderoso, el Dios del pacto, glorioso y poderoso, es el único objeto de mi satisfacción. Es esa nuestra lucha. Nosotros luchamos contra la ansiedad a través de dos maneras. Una es meditando y memorizando la palabra de Dios. Y la otra es pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Los limpiaparabrisas, si podemos ilustrarlo, es solo una ilustración. Los limpiaparabrisas son las promesas de Dios que limpian el barro de la incredulidad. Y el líquido del limpiaparabrisas es la ayuda del Espíritu Santo, que tanto necesitamos de su poder para nosotros vivir la vida cristiana. Ustedes pueden leer Romanos capítulo 8 y pueden ver cuánto se repite la palabra Espíritu Santo o Espíritu en E mayúscula constantemente. ¿Y de qué trata Romanos 8? De cómo debemos vivir la vida cristiana. ¿Y qué está diciendo el escritor de Romanos cuando repite tanto a la persona del Espíritu Santo en un pasaje que tiene que ver de cómo vivir la vida cristiana? Está diciendo que la vida cristiana se vive en total dependencia del Espíritu Santo. Contrario, es imposible. Ambas son necesarias. El Espíritu de Dios y su palabra. Veamos el ejemplo rápido de Jesús y de Pablo. Aquí, por ejemplo, en nuestro texto de Mateo 6, que leímos al principio, tenemos la ilustración de la ansiedad. ¿Por qué? Por la comida y la ropa. Pero Jesús dice en el versículo 30 que esto se debe a la incredulidad de los discípulos, hombres de poca fe. Y así este párrafo tiene al menos media docena de promesas para combatir esa incredulidad. Por ejemplo, al final del verso 32, Cristo dice, tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Vaya qué promesa para combatir esa incredulidad. Vuestro Padre está consciente de vuestras necesidades y Él no se quedará cruzado de brazos ante las necesidades de sus hijos, a quienes Él ama por el hecho de que están unidos a su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso es pensar en eso. Pero también hay más promesas allí, dice, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Esa es una promesa particular, muy particular. En todo lo que haces, hermano, que estás aquí, en todo lo que haces en tu casa, en todo lo que haces en tu lugar de trabajo, en todo lo que haces en la iglesia de Cristo, pon los planes de Dios primero. Que en la manera en cómo accionas en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo, puedas mostrar con tu manera de vida que Cristo es superior para ti. Cristo, superior para ti. Y Él te proporcionará todo lo que necesitas para vivir para su gloria. Es lo que está diciendo. Muy simple. Cree en esa promesa. Si no crees esto, es inútil lo que estás escuchando. Si crees en estas promesas, la ansiedad financiera se evaporará en la calidad del cuidado de Dios. Es la única manera, dice. ¿Cuántos hoy quieren ver estas promesas, pero siguen poniendo primero otras cosas en lugar de Dios? O en estas esferas de nuestra vida, no muestras con tu comportamiento de que Cristo es superior para ti. Y miren, Pablo aplicó la promesa a la ansiedad en Filipenses 4:6. Y él dice, al igual que Jesús, por nada estéis ansiosos, pero en todo, trae todo por medio de oración a Él, en toda oración y súplica. Pablo está diciendo, dad a conocer tus súplicas a Dios. Y luego en el 19, en el capítulo 4 de Filipenses, dice, nos da la promesa de Dios. Y él dice, Dios suplirá
cada necesidad tuya según las gloriosas riquezas de Cristo o conforme a las riquezas de Cristo. ¿Se dan cuenta de eso? Echa tu ansiedad, confía en Él, descansa en Él y Él concederá lo que se requiere. Como bien lo decía Piper, él dice, debemos seguir el patrón de Jesús y de Pablo. Debemos luchar contra la incredulidad, que es la raíz de la ansiedad, perseverando y creyendo firmemente en las promesas de Dios. Y con esto termino. Él dice, cuando estoy ansioso de que mi ministerio sea inútil y vacío, lucho contra la incredulidad con la promesa de Isaías 55:11 que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá su propósito y prosperará en lo que la envié. Cuando estoy ansioso por ser demasiado débil para hacer mi trabajo, lucho contra la incredulidad con la promesa de Cristo en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. O con la promesa de Deuteronomio 33:25, como tus días, así será tu fortaleza. Cuando estoy ansioso por las decisiones que debo tomar sobre el futuro y lucho contra la incredulidad con la promesa del Salmo 32:8, te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré con la vista puesta en mí. Cuando estoy ansioso por morir, lucho contra la incredulidad con la promesa de Romanos 14:8 al 9, que dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Entonces, si vivimos o morimos, somos del Señor. Para este fin Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. A Jesús le encanta liberar a su pueblo de sus ansiedades y temores. Él exalta su poder y superioridad al trabajar para quitar aquellas cosas que nos preocupan y usarlas para fortalecer nuestra fe. Usarlas para realizar la obra más gloriosa en el universo, y es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y somos muy honestos, sin mirar el otro, y mirar un poquito con total seriedad y humildad, sin morbo, con humildad, a la paja de nuestro ojo, podemos llegar a una sola conclusión, todos los que estamos aquí, incluyendo el que te habla. Podemos llegar a la conclusión al examinarnos, es que hay muchas cosas en mí que tienen que cambiar. Si nos examinamos con honestidad, con la guía del Espíritu de Dios, podemos llegar a la conclusión, hay cosas en mi carácter que tienen que cambiar urgentemente. Llegaremos a la conclusión, hay cosas que yo creo que estoy haciendo bien y que he dicho bien y las estoy haciendo muy mal, si nos examinamos honestamente. No al otro, no, si nos examinamos honestamente. Y podemos decir, realmente yo necesito que la imagen de Cristo sea cada vez conformada en mí. Miren, pronto tendremos un matrimonio el día sábado entre Karen y Jackson, por la gracia del Señor. Y una de las cosas que yo he podido ver en el pasado en algunos matrimonios y que ruego al Señor no les pase a ustedes, es que tú conoces a personas que se van a casar y tienen un comportamiento increíble y cuando se casan es un cambio total. Y cuando tú las ves, la dama habla como el esposo, camina como el esposo, tú sientes que estás hablando como el esposo. En lugar de ese hombre guiar a su cónyuge a ser más como Cristo, parece que lo estuviera haciendo más como Él. No, nuestra tarea es, y nuestro anhelo es, que nuestras esposas, esposos, hermanos, sean más como Cristo, se parezcan a Él, no a nosotros.
No, yo voy a la iglesia del pastor Plinio, se te nota, hablas como él, mueves las manos como él y eres gritón como él. No, aquí no vienes para que seas como yo, sino para que seas como Cristo. Esa es nuestra mayor necesidad y esa es la obra que Dios está llevando a cabo en nosotros y Él no estará satisfecho hasta que la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Hermanos y amigos, Jesús dice que mucha ansiedad proviene de poca fe. El mundo nos da innumerables razones para que estemos ansiosos. Todas las cosas que hacemos, en el mundo en el que estamos, encontramos muchas razones. Este mundo nos da muchas razones para estar ansiosos. Nos pone presiones sobre nuestros hombros para ir al ritmo de ellos y para perseguir las mismas cosas de ellos, para terminar ansiosos. Y esa no es la senda que un creyente debe seguir. Pero Dios nos da poderosas razones para confiar en Él en medio de nuestros temores. Dios nos da poderosas razones para confiar en Él en medio de nuestros temores. Bendito sea Dios, que por la obra del Espíritu Santo nos podamos mantener creyendo de que Él es glorioso, de que Él es superior y que Él es el único objeto de nuestra verdadera satisfacción. Y mantenernos peleando esta batalla de la fe contra nuestro mayor enemigo, la incredulidad. No solo la raíz de la ansiedad, sino de todos los pecados a los que nos enfrentamos. Que el Señor nos ayude como lo ha hecho hasta hoy. Oremos.